Sean todos bienvenidos a la asignatura de Derecho Internacional Público. Les saluda Jimmy Haylen Pineda Rivera, estudiante de la carrera de Derecho, segundo año, del turno sabatino. En esta presentación vamos a estar abarcando diferentes temas como son los sujetos del derecho internacional público, en los cuales tenemos los estados nacionales debidamente reconocidos por sus pares o por la comunidad internacional como tales, las organizaciones internacionales de mediación y de acuerdo internacional con la Organización de las Naciones Unidas y la Organización Internacional del Trabajo. Tenemos la comunidad beligerante y los movimientos de liberación nacional, en ciertos casos en que son reconocidos como actores políticos y no criminales. También las personas físicas son sujetos del derecho internacional público, como sujetos pasivos del derecho internacional, pues percibe estas obligaciones y derechos, las cuales las ejercen. El Estado como sujeto del derecho internacional público. El Estado como sujeto del derecho internacional público es una forma de asociación permanente de seres humanos de naturaleza institucional, con asiento en un territorio determinado, considerado como propio, dotado de un poder político, organizado y centralizado, titulares de deberes y derechos jurídicos internacionales. No hemos incluido como nota característica del Estado de condición de soberanía externa, ya que existen estados como de derecho internacional público que no son soberanos internacionales, lo cual constituye una anomalía política. En características tenemos esta característica, es muy importante señalar, que el cual es territorial, en el sentido de que no puede existir un territorio que le sirva de asiento y ámbito material donde ejerza una exclusividad de poderes. La soberanía en dependencia. La soberanía en dependencia de la forma de gobierno de un Estado. El concepto de soberanía se aplica a repúblicas democráticas, así como a monarquía y dictadura. En una democracia, el ejercicio de los poderes estatales está controlado por las reglas del derecho. La separación de poderes es una medida institucional para prevenir el abuso de poder. Los derechos civiles y humanos normalmente plasmados en la Constitución del Estado sirven como protección legal de los ciudadanos contra el abuso del poder por los órganos del Estado. Tenemos las formas constitucionales y políticas del Estado. El capítulo que se aborda ahora trata de dar cuenta de las distintas formas en que se han ido organizando los diferentes estados constitucionales. La forma de organización que vamos a examinar se refiere a la que los tres poderes clásicos del Estado constitucional, incluso de modo más preciso, a las relaciones concretas entre el legislativo y el ejecutivo, ya que el poder judicial en toda la forma del Estado constitucional se encuentra en una posición similar de relativa separación e independencia respecto de los demás poderes. También es necesario indicar que no todos los principios del sistema interamericano se encuentran en la Carta de las Naciones Unidas como tales, por ejemplo, el principio relativo o la organización política sobre la base de la democracia representativa, así como el principio de solidaridad distinto al de cooperación, son principios propios que van adquiriendo cada vez más respaldo universal. Los reconocimientos del Estado. El reconocimiento de Estado es una institución de derecho internacional público mediante la cual uno o más estados hacen constar la existencia de un determinado territorio o de una sociedad políticamente organizada e independiente, poniendo de manifiesto su voluntad de considerarla un miembro más de la sociedad internacional. Conviene señalar antes que nada que la
que el reconocimiento de Estado está íntimamente ligado a otras cuestiones de derecho internacional, aunque no significa necesariamente la misma cosa. Puede suceder que en un Estado ya reconocido como sujeto de derecho internacional surja un gobierno constitucional propio de ese Estado y que busque por ello la legitimidad de que se obtiene de hecho y de otro Estado o gobierno que le brinden su reconocimiento. Reconocimiento de Estado. El reconocimiento de gobierno. En términos generales, el reconocimiento de gobiernos podemos definirlo como la manifestación de voluntad que hace un Estado o grupo de Estados mediante la cual verifica la constitucionalidad de un gobierno o no, y que tiene como efecto la continuidad de las relaciones entre los Estados. El reconocimiento de gobierno solo tiene lugar cuando un gobierno se instala en violación de sus normas constitucionales. De allí que el asunto del reconocimiento no se plantea si un gobierno constituye a otro por los medios establecidos por la Constitución. En cambio, cuando se produce un golpe de Estado o una sublevación militar o popular, en un nuevo gobierno constituye al existente los otros estados para los cuales les resulta importante determinar cuáles son las nuevas autoridades que se pronuncian, reconocen o no a ese gobierno de este modo mediante el reconocimiento. Las organizaciones internacionales. La existencia de una diversidad de formas de organización internacional unido al hecho de la creciente vinculación e independencia que se está operando entre ellas no debe impedirnos desarrollar un marco teórico gracias a la cual podamos comprender la naturaleza y los rasgos específicos de cada una de las distintas categorías para poder más tarde analizar lúcidamente el complejo mundo de las organizaciones internacionales. Los sujetos de ramas especiales y derecho internacional. Los sujetos de derecho internacional son los estados, las organizaciones internacionales de la comunidad beligerante, los movimientos de liberación nacional y el individuo, persona física, como sujeto pasivo del derecho internacional, es decir, que recibe de él derechos y obligaciones. Además puede agregarse ciertos casos especiales como el de la Santa Sede y la Orden de Malta y Patriarcado de Constantinopla. Comunidad beligerante. Comunidad beligerantes o insurrectos. Beligerantes son grupos insurrectos sujetos del derecho internacional, a los que se ha reconocido el estatus jurídico de beligerante. Ello implica la existencia de una guerra civil por la cual dichos insurrectos acceden al poder, desconociendo a la autoridad gobernante y controlando además por la porción del territorio determinado, poseen un gobierno propio o una fuerza militar y persiguen un fin político. Los individuos, personas como sujetos. Persona física o persona natural es un concepto jurídico cuya elaboración fundamental correspondió a los juristas romanos. Cada ordenamiento jurídico tiene su propia definición de persona, aunque en todos los casos es muy similar. En términos generales, todo miembro de la especie humana susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. En algunos casos se puede hacer referencia a estas como personas de existencia visible, de existencia real, física o natural. Sujeto sui generis
del derecho internacional: Santa Sede, Principado, Palestina, Mini-Estado. Los sujetos atípicos son aquellos sujetos que se encuentran inmersos en las relaciones de derecho internacional, pero no cumplan con alguno de los requisitos esenciales de un Estado soberano, es decir, territorio, población y gobierno. Es así que encontramos la cantidad de sujetos atípicos, los cuales explicaré a continuación. Primeramente encontramos a los estados con subjetividad jurídica internacional parcial. De esta subjetividad se puede reconocer de manera excepcional a los miembros de una confederación, federación o estado vasallo. Podemos hablar de una subjetividad jurídica parcial cuando se limita al ordenamiento jurídico que le otorga dichas facultades. Los demás estados de la comunidad internacional deben reconocer estas facultades a través de un tratado de reconocimiento constituido. Mini-Estado, Santa Sede. También podemos encontrar a los mini-estados soberanos, que son los estados que se encuentran con un territorio reducido a escasa población o que tienen un número reducido de recursos naturales. Es por la situación que, aunque cuando tienen un territorio definido, un gobierno o una población, no cuentan con la capacidad plena para establecer relaciones internacionales, por lo cual necesitan del apoyo de otro estado. Otro estado atípico es la Santa Sede, que es la reunión del romano pontífice y de los organismos superiores de la curia romana. Dicho de otra forma, la Santa Sede se compone de la congregación, tribunales y oficios de los cuales el sumo pontífice se vale para gobernar a la Iglesia Católica. Este sujeto atípico puede participar en la celebración de los tratados y algunos otros negocios jurídicos internacionales con otros estados en materia religioso-administrativa. Gracias por su amable atención.